Sean bienvenidos una vez más al canal. Continuamos con el estudio de circuitos eléctricos. Para resolver circuitos eléctricos como este, por lo general se aplican las leyes de Kirchhoff. Una de esas leyes es la ley de mallas, que nos indica que la sumatoria de todas las diferencias de potencial en una malla debe ser igual a 0. Por otra parte, nos apoyamos en la ley de Ohm, que nos indica que la diferencia de potencial es igual a la resistencia eléctrica multiplicado por la intensidad de corriente. Si vamos a aplicar la ley de mallas en este circuito eléctrico, debemos conocer cómo se forma una malla. Si yo me ubico en este punto y hago un recorrido completo por toda esta rama, entonces puedo decir que estoy en presencia de una malla. Me ubico en un punto, hago un recorrido completo por toda la rama y vuelvo a llegar al punto de partida y estamos en presencia de una segunda malla. Nos ubicamos en un punto, hacemos un recorrido completo y llegamos al punto de partida y nos damos cuenta que tenemos una tercera malla. Este circuito se forma con 3 mallas, malla 1, malla 2 y malla 3. Como ya sabemos las mallas en este circuito, entonces debemos darle un sentido a la corriente. El sentido de la corriente es arbitrario. Yo puedo darle un sentido de izquierda a derecha, o podemos darle el sentido a la corriente de derecha a izquierda. Es arbitrario, no vamos a tener problema. Entonces, para este circuito yo le voy a dar sentido a la corriente de izquierda a derecha y lo voy a identificar con una variable I1, que significa intensidad de corriente 1. Para la segunda malla le voy a dar el mismo sentido que la malla anterior y lo voy a identificar con la variable I2, que significa intensidad de corriente 2. Y para la tercera malla le doy el mismo sentido que la malla anterior, lo identifico con la variable I3, que significa intensidad de corriente 3. Entonces, para cada una de las mallas se le da un sentido a la corriente que es arbitrario. Como ya conocemos el sentido de la corriente, entonces le vamos a asignar la polaridad a cada una de las resistencias. Para ello nos vamos a ubicar en la fuente. Partimos desde la polaridad negativa de la fuente, tomando en cuenta que el segmento más corto es la polaridad negativa y el segmento más largo es la polaridad positiva. Entonces, si partimos de acá, decimos menos más, arrancamos, el sentido de la corriente iría por esta rama, donde entra la intensidad de corriente se le asigna la polaridad positiva y donde sale en la resistencia se le asigna la polaridad negativa. Nos seguimos moviendo por la rama, llegamos a la fuente, no la tomamos en cuenta, nos seguimos moviendo y acá tenemos una resistencia donde entra la intensidad de corriente, polaridad positiva, y donde sale la intensidad de corriente, polaridad negativa. Y llegamos nuevamente a la fuente. Procedemos de la misma manera para la malla 2. Nos ubicamos en la fuente, nos movemos en el sentido de la corriente, nos encontramos con una resistencia donde entra la intensidad de corriente 2, se le asigna la polaridad positiva y donde sale la intensidad de corriente, polaridad negativa. Nos seguimos moviendo, polaridad positiva donde entra y polaridad negativa donde sale. Continuamos moviéndonos por la rama, nos encontramos nuevamente con esta resistencia donde entra la intensidad de corriente 2, polaridad positiva, y donde sale polaridad negativa y llegamos a la fuente. Realizamos el mismo procedimiento para la malla 3, nos ubicamos en la fuente, nos movemos en el sentido que le hemos dado a la corriente donde entra polaridad positiva y donde sale la corriente, polaridad negativa. Continuamos moviéndonos, llegamos a esta resistencia donde entra la intensidad de corriente 3, polaridad positiva y donde sale polaridad negativa. Y nuevamente llegamos a la fuente. Después de darle un sentido arbitrario a la corriente,
después de asignarle la polaridad a cada una de las resistencias, entonces vamos a proceder a hallar o a buscar la intensidad de corriente 1, la intensidad de corriente 2 y la intensidad de corriente 3, que es nuestro objetivo. Entonces, nos ubicamos en la primera malla, partimos de la fuente y decimos menos más y colocamos 2 voltios. Continuamos moviéndonos, más menos, vamos a multiplicar esta resistencia de 1 ohm por la intensidad de corriente 1 que no conocemos, es lo que nosotros vamos a buscar. Entonces, como la corriente va en este sentido, vamos a colocar el signo de salida, que es el signo negativo, y multiplicamos 1 ohm por intensidad de corriente 1, ya que eso es lo que nos indica la ley de Ohm. Debemos multiplicar la resistencia por la intensidad de corriente. Continuamos moviéndonos por la rama, llegamos a la fuente, más menos, colocamos el signo negativo y escribimos 4 voltios. Aquí tenemos una resistencia, más menos, escribimos el signo negativo y colocamos 1 ohm multiplicado por la intensidad de corriente 1. Pero por acá también pasa la intensidad de corriente 2, menos, más, colocamos el signo positivo y multiplicamos 1 ohm por la intensidad de corriente 2. Nos continuamos moviendo por la rama, llegamos a la fuente, que fue el punto de partida, e igualamos a 0. Vamos a agrupar los términos semejantes. Menos 1 ohm multiplicado por la intensidad de corriente 1, menos 1 ohm multiplicado por la intensidad de corriente 1 nos da menos 2 ohm. Intensidad de corriente 1, 2 voltios menos 4 voltios nos da como resultado menos 2 voltios. Y este término lo escribimos 1 ohm multiplicado por la intensidad de corriente 2 e igualamos a 0. Vamos a trasladar al segundo miembro 2 voltios con signo negativo. Lo escribimos en el segundo miembro con signo positivo. Entonces la ecuación nos quedaría de esta manera. Menos 2 ohm multiplicado por la intensidad de corriente 1 más 1 ohm multiplicado por la intensidad de corriente 2 es igual a 2 voltios. Vamos a escribir esta ecuación por acá porque más adelante la vamos a utilizar. Vamos a proceder entonces a buscar la segunda ecuación que va a salir de la segunda malla y para ello vamos a proceder de esta manera. Partimos de la fuente, entonces decimos menos más, colocamos 4 voltios positivo, ya que este es el sentido de la corriente, llegamos a una resistencia, más menos, colocamos el signo de menos y 3 ohm se multiplica por la intensidad de corriente 2. Continuamos moviéndonos por la rama, llegamos acá a una segunda resistencia, más menos, colocamos el signo de menos y 2 ohm lo multiplicamos por la intensidad de corriente 2, pero por esta resistencia también va a pasar la intensidad de corriente 3, menos, más, colocamos signo positivo y 2 ohm lo multiplicamos por la intensidad de corriente 3. Seguimos moviéndonos por la rama y llegamos a esta resistencia, más menos 1 ohm lo multiplicamos por la intensidad de corriente 2, colocamos el signo negativo y por esta resistencia también pasa la intensidad de corriente 1, menos, más, colocamos signo positivo y 1 ohm se multiplica por la intensidad de corriente 1. Llegamos a la fuente e igualamos a 0. Vamos a agrupar los términos semejantes. Menos 3 ohm por I2, menos 2 ohm por I2 serían menos 5 ohm por I2 y menos 1 ohm por I2 nos da como resultado menos 6 ohm I2. Entonces escribimos 4 voltios menos 6 ohm por I2 más 2 ohm por intensidad de corriente 3, que es este término, más 1 ohm por intensidad de corriente 1, que es este término. Vamos a escribir 4 voltios en el segundo miembro. Si acá tiene signo positivo, en el segundo miembro va a tener signo negativo y ordenamos la ecuación tomando en cuenta el índice
de la variable. Entonces nos quedaría la ecuación de esta manera. Un ohm por I1, que es este término que está acá con signo positivo, menos 6 ohm por I2, que es este término, más 2 ohm por I3, que es este término, igual a menos 4 voltios, ya que aquí tenía signo positivo, acá signo negativo. Y ya tenemos una segunda ecuación que vamos a escribir por acá para buscar la tercera ecuación que va a salir de la tercera malla. Y vamos a proceder así. Partimos de la fuente entonces y nos movemos en el sentido de la corriente, menos más, colocamos 2 voltios con signo positivo, nos encontramos con una resistencia, más menos, colocamos el signo negativo y escribimos 4 ohm multiplicado por intensidad de corriente 3. Continuamos moviéndonos por la rama, más menos, colocamos el signo negativo y multiplicamos 2 ohm por la intensidad de corriente 3, pero por esta resistencia también pasa la intensidad de corriente 2, menos más, colocamos signo positivo y multiplicamos 2 ohm por intensidad de corriente 2. Continuamos moviéndonos por la rama y llegamos a la fuente e igualamos a 0. Vamos a ordenar esta ecuación, y al ordenarla escribimos al otro lado de la igualdad este signo positivo de 2 voltios. Al escribirlo en el segundo miembro va a quedar menos 2 voltios. Menos 4 ohm por I3 menos 2 ohm por I3, obtenemos menos 6 ohm por I3. Entonces esta ecuación nos va a quedar de la siguiente manera. 2 ohm por I2 positivo, que es este término que está acá, menos 6 ohm por I3, que es este término que está acá, y 2 voltios, signo positivo, al otro lado de la igualdad, signo negativo. Y nos quedaría entonces una tercera ecuación, que la vamos a escribir por acá. Y entonces, si te das cuenta, tenemos 3 ecuaciones lineales con 3 incógnitas. Este sistema de ecuación entonces lo vamos a completar para resolverlo y así de esta manera ya la intensidad de corriente 1, 2 y 3. Completando este sistema de ecuaciones con los términos que faltan, entonces quedaría de la siguiente manera. Esta primera ecuación lineal le hace falta el término que contiene a la variable I3, ya que aquí está I1. Aquí está I2, entonces ese término lo colocamos con un 0 y 3. La segunda ecuación lineal está completa, tiene el término I1, el término I2 y el término I3. Pero a la ecuación 3 le falta el término I1, por esa razón he colocado aquí 0 y 1. Este sistema de ecuaciones lineales puedes resolverlos por cualquier método. Yo voy a aplicar el método de reducción. Entonces voy a escribir la ecuación 1 y voy a escribir la ecuación 2. Si te das cuenta, la variable I2 en la primera ecuación tiene signo positivo y la variable I2 en la segunda ecuación tiene signo negativo. Para poder cancelar estas dos variables, lo único que debo hacer es multiplicar por 6 la ecuación 1. Al multiplicar por 6 la ecuación 1, entonces tenemos que 6 multiplicado por menos 2 es menos 12. 6 multiplicado por 1 es 6. 6 multiplicado por 0 es 0. Y 6 multiplicado por 2 nos daría 12. Podrás notar que la variable I2 en la primera ecuación es positiva con coeficiente 6 y en la segunda ecuación es negativa con coeficiente 6. Como los coeficientes son iguales y de signos contrarios, entonces podemos cancelar esa variable y nos quedaría entonces menos 12 más 1, nos quedaría menos 11 y 1. Y aquí tenemos 0 más 2, nos quedaría 2 y 3. Y 12 menos 4 nos queda igual a 8. Y aquí tenemos una ecuación con dos incógnitas. La vamos a escribir acá porque ahorita la vamos a utilizar. Borramos esta parte y ahora vamos a igualar, o voy a escribir la ecuación 2 y la ecuación 3.
Aquí tenemos la ecuación 2 y la ecuación 3. Para que estos dos términos sean iguales y de signos contrarios, únicamente debo multiplicar por 3 esta ecuación. Al multiplicar por 3 tenemos 3 por 0 nos daría 0, 3 multiplicado por 2 nos daría 6 y 3 multiplicado por 6 nos daría menos 18. 3 multiplicado por menos 2 es menos 6. Términos iguales con signos contrarios se pueden cancelar y nos quedaría entonces 1 más 0, nos quedaría 1 y 1. 2 menos 18 nos quedaría menos 16 y menos 4 menos 6 nos quedaría menos 10. Y tenemos otra ecuación con dos incógnitas ahora. Vamos a resolver ahora este sistema de ecuación lineal con dos incógnitas y de esta manera vamos a poder hallar el valor de I1 y el valor de I3. Te darás cuenta entonces que en este sistema de ecuación con dos incógnitas tenemos el primer término I1 con coeficiente negativo y I1 en la segunda ecuación con coeficiente positivo. Si multiplicamos esta ecuación por 11, entonces estos dos términos van a ser iguales y de signos contrarios y se van a poder cancelar. Entonces tenemos que 11 por 1 nos daría 11, 11 multiplicado por menos 16 nos daría menos 176 y 11 multiplicado por menos 10 nos da como resultado menos 110. Términos iguales con signos contrarios se pueden cancelar y nos quedaría entonces 2 y 3 menos 176 y 3 obtenemos como resultado menos 174 y 3. 8 menos 110 da como resultado menos 102. Este coeficiente que está multiplicando a la variable entonces pasaría dividiendo o lo escribimos dividiendo al otro lado de la igualdad. Realizamos esta división y vamos a obtener que la I3, la intensidad de corriente 3, va a ser igual a 17 sobre 29 amperios. Expresando esto en decimales, obtenemos que la I3 va a ser igual a 0,59 amperios. Este resultado está redondeado a dos decimales. Como ya conocemos I3, entonces podemos sustituir este resultado en cualquiera de estas ecuaciones para de esta manera obtener la I2. También se podría sustituir en cualquiera de estas dos, o bien sea acá o bien sea acá, y vamos a obtener el mismo resultado. Vamos a proceder de la siguiente manera. Sustituyendo entonces la I3 en una de estas ecuaciones, podremos obtener entonces que I1, intensidad de corriente 1, que es esta ecuación que tenemos acá, menos 16 multiplicado por la intensidad de corriente 3 que nos dio anteriormente, 17 sobre 29, va a ser igual a menos 10. Multiplicamos lineal en esta fracción, nos quedaría que I1 va a ser igual a 272. 16 multiplicado por 17 es 272 sobre 29. Escribimos este término al otro lado de la igualdad con signo positivo, nos quedaría de esta manera. Realizamos esta resta de fracciones ya que son de signos contrarios y concluimos que I1 va a ser igual a menos 18 sobre 29. Si realizamos esta división, entonces obtenemos ese resultado en expresión decimal que nos daría menos 0,62 amperios. Ya conocemos la intensidad de corriente 3, conocemos la intensidad de corriente 1, entonces podemos hallar la intensidad de corriente 2. Sustituyendo en la ecuación 1, que es esta que está acá, la intensidad de corriente 1, que es menos 18 sobre 29, obtenemos que menos 2 va a multiplicar a I1, menos 18 sobre 29, que viene de acá. Luego tenemos signo de más sumado con la intensidad de corriente 2 y este término no lo escribimos porque está multiplicado por 0 e igualamos a 2. Menos multiplicado por menos es más y 2 multiplicado por 18 nos da como resultado 36.
36 sobre 29 con signo positivo en el primer miembro, lo escribimos en el segundo miembro con signo negativo, realizamos esta resta de fracciones y dividimos. Podemos concluir que la intensidad de corriente 2 va a ser igual a 0,76 amperios. Como ya conocemos la intensidad de corriente 1, la intensidad de corriente 2 y la intensidad de corriente 3, entonces hemos alcanzado nuestro objetivo. El signo negativo de la intensidad de corriente 1 nos indica que este no es el sentido correcto de la corriente, sino que es al contrario. La corriente 1 se mueve de derecha a izquierda, mientras que la intensidad de corriente 2 y la intensidad de corriente 3, que nos dio con signo positivo ambos resultados, significa que este es el sentido correcto, de esas intensidades de corriente. Hasta aquí el ejercicio. Suscríbete al canal si llegaste hasta este punto. Dale like a este video y nos vemos en una próxima entrega.